El Señor me les bendiga en gran manera. Vamos en estos momentos para la palabra que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por permitirnos una vez más este momento especial para escuchar la palabra que tú hoy tienes para con nosotros. Rogamos pues que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra, guardarla en nuestro corazón, aplicarla en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de el que persevera no será avergonzado. Y vamos a el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante, y dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Estando pues Ciro como rey de Persia, estaba entre el pueblo de Israel Jeremías como profeta. Y en esos tiempos de Jeremías, Dios despertó el espíritu en Ciro. Entre otras palabras, le puso su voluntad en Ciro qué debía de hacer con el pueblo de Israel. En ese entonces estaba Israel cautivo y ya posiblemente 70 años después estaba ocurriendo esto. ¿Después de qué? De la destrucción del templo de Jerusalén en tiempos de Salomón. Ahora Dios le dio la orden a el rey Ciro para que sacara de la cautividad al pueblo de Israel. Pero aquí vemos que todo tiene que ver con el libre albedrío de la gente, de las personas del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el rey Ciro? Él podría decir: ordeno que todos los israelitas se vayan a reconstruir tanto la ciudad de Jerusalén como la restauración del templo de Jerusalén. Pero el rey Ciro lo que hizo fue: quien quiera irse para restaurar el templo de Jerusalén, bien puede hacerlo. Quien esté amañado aquí, quien se quiera quedar con nosotros, entonces al menos denle a los que se van a ir todos los recursos para que ellos puedan levantar la obra de el Señor, que ha estado en ruinas por más o menos 70 años. Y así fue. Salieron casi 50,000 hombres para restaurar a Jerusalén, para la restauración del templo de Jerusalén y la ciudad. Ahora podemos ver que en el capítulo 3 se habla de el comienzo de la restauración en cuanto a la adoración en Jerusalén. Por cuestión de tiempo no vamos a leerlo todo, pero sí dar al menos explicar algo del contexto para que entendamos lo que pasó acá. Comienza entonces el verso 1 de Esdras capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Para qué? Para
restaurar el templo. Recordemos que nosotros estamos en la obligación de tener nuestro templo, nuestra vida espiritual restaurada delante del Señor. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 4 se habla de los que se levantaron en contra de la restauración del templo. Y dice el versículo 1 del capítulo 4 de Esdras: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel era el gobernador de los que estaban reconstruyendo la ciudad y la restauración del templo. Era el gobernador de los que se habían ido de la cautividad por orden del rey Ciro. Ahora bien, comienza diciendo que oyendo los enemigos de Judá. Ellos no comenzaron deteniendo la obra, sino que quisieron infiltrarse. Al decirle a Zorobabel: hemos venido para que junto con ustedes construyamos la ciudad, construyamos la restauración de el templo. Pero esta vez Zorobabel no fue engañado, sino que dijo: no, solamente nosotros seremos los que vamos a reconstruir el templo y la ciudad. ¿Por qué digo que esta vez no fueron engañados? Porque en tiempos de Josué, cuando estaban peleando para obtener la tierra prometida, y asimismo fueron engañados por los gabaonitas. Y cuando se dieron cuenta que era un engaño, ya habían hecho un juramento de no destruirlos y de aceptarlos. Entonces, afortunadamente Zorobabel no cayó en la misma trampa. ¿Esto qué hizo? Que los enemigos, al ver que fueron rechazados por Zorobabel y los ancianos, ya levantaron calumnias para oponerse a la construcción del templo. Dice el versículo 6 de Esdras capítulo 4: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bilán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Y esa carta que le decía al rey de esta época, que era Asuero, ya no era Ciro, que el pueblo era un pueblo rebelde y que ellos siempre buscaban reconstruir sus naciones para luego rebelarse contra los reyes de aquella época, no pagando impuestos, entre otras. Entonces, ¿qué hizo el rey Asuero? Dice el verso 23 de Esdras capítulo 4: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún, el rey Artajerjes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsaí, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Porque este rey, ¿qué dijo? Entonces, si es como ustedes dicen, vayan prontamente y detengan la obra, porque ciertamente no será el templo del Señor restaurado, ni la ciudad reconstruida. Pero en el capítulo 5 se habla de cómo Zorobabel y los ancianos, a pesar de la orden del rey de no continuar, ellos, por boca de Dios mismo, decidieron continuar la obra. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Esdras: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido,
ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de quien estaban sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaron. ¿Qué apremió entonces aquí? Primero, la palabra de Dios, que aquel líder, que aquel rey que en ese momento lo había detenido. Quizás el rey Artajerjes se dio cuenta de que habían continuado con la reconstrucción del templo del Señor, pero ya lo permitió, no haciendo caso a los enemigos de Israel. Pero esto no queda ahí. Si nosotros leemos en el capítulo 5, pero ya el verso 5 dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos y los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre eso. Después de Artajerjes, luego llegó el rey Darío. Y estos enemigos que dijeron: a través del rey Artajerjes no pudimos detener definitivamente la obra. Ahora vamos a aprovechar el rey de turno diciéndole lo mismo, que que Israel está levantando su ciudad y la restauración del templo para luego rebelarse y no pagar todas las obligaciones como impuestos, entre otros. Y el rey Darío mandó a buscar en la papelería, en las crónicas, lo que había acontecido con la restauración del templo. Y dice el versículo 1 del capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fuesen firmes. Entonces el rey encontró el edicto que había dado el rey Ciro. ¿Qué hizo? Avergonzó a todos aquellos que se oponían, que querían calumniar a los que estaban reconstruyendo el templo y aún la ciudad misma de Jerusalén. ¿Cómo fueron avergonzados? Estos eran gobernadores que dice la Biblia que estaban ubicados al otro lado del río. Dice el versículo 7 del capítulo 6 de Esdras, con respecto a lo que le dijo Darío a los que querían detener las obras durante años anteriores: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos, que viene a ser Zorobabel, y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para el holocausto al Dios de Israel, darles trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijesen los sacerdotes que están en Jerusalén. Les ha dado día por día, sin obstáculo alguno. ¿Qué hizo entonces Dios a través del rey Darío? Hizo que aquellos que querían impedir la obra, o que lo estaban intentando varias veces y lo estaban logrando, no solamente dejaran tranquilos al pueblo de Israel para reconstruir el templo de Dios y la ciudad, sino que estos gobernadores se vieron en la obligación de, por orden del rey Darío, de entregarle a Zorobabel y los ancianos judíos todos los recursos económicos y para la reconstrucción del templo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? Que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo cumple.
independientemente de quién se levante. En esto que leímos cortamente, pero muy bueno sería que ustedes lo leyeran completo, vimos de cómo el pueblo salió de la cautividad de estar tantos años bajo el dominio persa, y luego Dios lo lleva a la restauración. Y en medio de la restauración se levantan los que quieren resistir que tú y yo seamos restaurados. La cautividad o la esclavitud en ese tiempo somos aquellos que estamos anclados en el pecado, en ataduras, y no somos capaces de soltarnos. Pero Dios nos brinda quien a través de su palabra, de las enseñanzas, de las predicaciones, nos rescata de esa cautividad. Pero el enemigo pone hombres y mujeres para que se acerquen a aquellos que están comenzando la vida cristiana conforme a la palabra de Dios, y a través de argumentos malintencionados y envidiosos bregan cómo hacer de que la persona que salió del pecado vuelva a regresar al pecado donde una vez salió. Esos son los que se resisten ver que nosotros cambiemos la forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos olvidar de que si nosotros persistimos en la restauración de nuestras vidas y en nuestros hogares, a la luz de la palabra y la obediencia en el Señor, a través del arrepentimiento, entonces Dios al tiempo va a avergonzar a esas personas que en algún momento quisieron detenernos. Y llegará el momento en que vamos a ser atalayas para predicarles a esas personas que en algún momento, consciente o inconscientemente, buscaron detener que nosotros siguiéramos avanzando en el crecimiento de la palabra de Dios, en el crecimiento de la vida cristiana. Y por último, Dios tiene un propósito con nosotros, y es que si nosotros perseveramos hasta el fin, llevarnos a la salvación eterna. Pero mientras estemos en este mundo, el Señor va a mostrar a través de nosotros, a través de ustedes que buscan la palabra de Dios, que Dios siempre va a estar con ustedes. Dios conoce nuestras necesidades, pero Dios también ha puesto en nosotros confianza para el cumplimiento de un propósito, para el cumplimiento de un ministerio. Por lo tanto, no dejemos que muchos detengan lo que Dios nos ha dado. Más se creer a las palabras mentirosas de aquellos que camufladamente o llenos de envidia quieren dañarnos. Escuchemos la palabra de Dios y perseveremos anclándonos en las promesas de Dios y en el llamado que Él nos ha hecho. Varios reyes pasaron mientras que la obra de Dios en tiempos de Esdras se comenzaba, se tenía, seguía, se detenía, pero luego fue terminada. Asimismo pueden pasar varias semanas, varios meses o varios años en que estemos pasando un proceso, pero si nosotros permanecemos firmes en el Señor, al final vamos entonces a mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas a través del testimonio, dejando que el Señor por causa del pecado no sea más avergonzado. Si quieres orar conmigo, hazlo entonces. Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por permitir escuchar esta palabra. Muchas veces nos hemos detenido, nos hemos desanimado o hemos querido volver atrás porque muchos nos han dicho que no somos capaces, que para qué vamos a buscar de la palabra de Dios, que Dios está en todas partes. Y eso nos ha traído duda. Pero hoy entendemos, Señor, que cuando buscamos hacer tu voluntad, siempre se va a levantar opositores. ¿Y quién se resiste a que nuestras vidas sean santificadas para ti? Inscribe mi nombre en tu libro, el libro de la vida. Con tu sangre lávame de todo pecado y de toda maldad. Y yo creo, Señor, que así como tú te levantaste de entre los muertos al tercer día, asimismo desde hoy vas a levantar mi vida. Y te confieso desde hoy como mi único Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, el Señor pues me les bendiga y no olviden pasar esta enseñanza por las redes sociales. Y muy bueno si ustedes pueden leer los capítulos completos para que puedan entender mejor esta enseñanza de hoy. Recuerden que el que persevera no será avergonzado. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.